Creí que traer a mi hijo discapacitado a España había sido el peor error de mi vida. Hasta que este país caótico y ruidoso me demostró lo equivocado que estaba. Edward Lawson se hundió en el asiento del avión, con la mirada perdida en el mar de nubes que se extendía bajo ellos. Como profesor de Psicología del Desarrollo en Harvard, era un hombre aclamado tanto por sus investigaciones como por su labor docente. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser un camino de rosas. Su esposa, María, una abogada especializada en derechos humanos, se enfrentaba a diario a los prejuicios y la desigualdad de la sociedad con una determinación inquebrantable. Y Lucas, el hijo que ambos adoraban, era un joven de 16 años que vivía anclado a una silla de ruedas debido a una lesión medular congénita. Lucas era un chaval de espíritu alegre y una curiosidad insaciable. Su pasión eran el anime y los videojuegos, y su mayor sueño era ver con sus propios ojos las calles y la cultura de España, el país que había dado vida a algunos de sus artistas de cómic favoritos. Era un sueño que sus padres anhelaban cumplir. La oportunidad se presentó cuando la Asociación Internacional de Psicología decidió celebrar su congreso anual en Madrid. Edward, aunque tenía que presentar una investigación, supo que la verdadera razón para aceptar era darle a Lucas el regalo de su vida. ¿De verdad vamos a ir a España, papá?, preguntó Lucas con los ojos brillando como dos estrellas. Edward asintió con una sonrisa, pero en su interior, una sombra de inquietud no dejaba de crecer. Quería cumplir su sueño, sí, pero ¿y si la realidad era un golpe brutal? Incluso en Estados Unidos, Lucas había sufrido innumerables desprecios e inconvenientes. Estaciones de metro con ascensores que casi siempre estaban averiados, baños para discapacitados que eran usados como almacenes de limpieza y, sobre todo, las miradas. Esas miradas frías de reojo que lo señalaban como si fuera una molestia, un estorbo en el rápido fluir del mundo. Si así eran las cosas en su propio país, ¿qué les esperaba en un lugar extranjero como España? La imagen que Edward tenía de España, forjada a base de películas y clichés, era la de un caos vibrante pero implacable. Calles estrechas y antiguas pavimentadas con adoquines traicioneros, edificios históricos sin ascensores, gente que hablaba a gritos y vivía en un torbellino de ruido y desorden. ¿Podría Lucas, en su silla de ruedas, moverse con seguridad por un entorno así? La duda le oprimía el pecho. María, por su parte, comprendía la ansiedad de su marido, pero se esforzaba por mantener una perspectiva optimista. Como mujer que luchaba a diario contra la discriminación en los tribunales, conocía el dolor que causan los prejuicios. Pero más fuerte que ese dolor era la luz en los ojos de Lucas cada vez que hablaba de su viaje. Algún día iré a Madrid, al Salón del Manga y a las tiendas de cómics de Malasaña, decía, y su voz se llenaba de una esperanza que era casi tangible. Por eso, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, tenían que llevarle. Antes de partir, Edward se encerró en su despacho, devorando artículos y guías sobre la accesibilidad en España. Los informes oficiales hablaban de avances, de una cultura de calor humano, pero no podía evitar el escepticismo. ¿No serían solo palabras bonitas? ¿Una fachada que se desmoronaba al primer contacto con la realidad? Su experiencia le había enseñado a desconfiar. Al día siguiente, la familia Lawson despegó de Boston en un largo vuelo hacia Madrid. A pesar de la inquietud que le atenazaba, Edward se juró a sí mismo proteger la sonrisa de su hijo, pasara lo que pasara. El anuncio del despegue resonó en la cabina. Mientras el avión comenzaba a moverse, Lucas pegó la cara a la ventanilla, emitiendo un sonido de pura emoción. Papá, cuando lleguemos a Madrid, vamos directos a Malasaña. Y luego a una ruta por todas las tiendas de anime. Al oír la voz inocente de su hijo, una sonrisa agridulce se dibujó en el rostro de Edward. El deseo de cumplir su sueño chocaba con el miedo a que sufriera una experiencia dolorosa. María, sintiendo su tensión, le apretó suavemente la mano. Tranquilo, cariño. Verás cómo va a ser un viaje increíble. Sus palabras, aunque breves, estaban cargadas de una fuerza que por un instante pareció disipar las nubes en la mente de Edward, justo cuando el avión las atravesaba para buscar el sol. Así comenzó el viaje de la familia Lawson a España. Hacía mucho tiempo que no salían al extranjero, y era su primera vez en Europa. Lo que no podían imaginar era que aquel viaje iba a sacudir los cimientos de su visión del mundo.
En el momento en que pusieron un pie en la terminal de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Edward Lawson contuvo el aliento. Esperaba un caos ensordecedor, pero se encontró con algo distinto. El ambiente era ruidoso, sí, lleno de familias que se abrazaban entre gritos de alegría y risas estruendosas, pero los pasillos eran amplios, el suelo perfectamente liso y las señales claras y concisas. Era un desorden ordenado, una energía humana que fluía sin barreras. ¿Qué tal, Lucas? Le preguntó María. Genial, mamá. Esto es súper fácil. Respondió él con una sonrisa de oreja a oreja. La silla se mueve sin problemas. Y era verdad. Desde el desembarque hasta el control de pasaportes y la recogida de equipajes, no encontraron ni un solo escalón, ni un pasillo estrecho que les obstaculizara el paso. Pero lo que realmente les dejó sin palabras fue el trato de la gente. Un empleado del aeropuerto, un hombre corpulento con un chaleco reflectante, se fijó en ellos y se acercó con una sonrisa que parecía ocupar toda su cara. Hola, familia. ¿Qué tal el viaje? Menuda paliza, ¿eh? ¿Os echo una mano con algo? Su voz era un trueno amable. No había formalidad forzada, ni un trato especial que los hiciera sentir diferentes. Era la calidez de alguien que simplemente veía a otras personas y ofrecía su ayuda. Edward, acostumbrado a la distancia profesional o a la compasión condescendiente, se quedó mudo por un instante. Esto no se parecía en nada a lo que conocía. El empleado se agachó poniéndose a la altura de Lucas y le habló directamente a él. Pero bueno, campeón. ¿Con ganas de conquistar Madrid? Lucas, un poco tímido al principio, asintió con entusiasmo. El hombre le guiñó un ojo. Así me gusta. Mira, para salir de aquí, el ascensor está al fondo. Si necesitáis ir al baño antes, el adaptado está justo ahí. ¿Quieres que te indique o vais bien? Cada palabra era una muestra de respeto por la autonomía de Lucas. No se dirigía a los padres por encima de su cabeza. Hablaba con él, de tú a tú. Gracias, de momento estamos bien, respondió Lucas, con una claridad que sorprendió a su padre. Fenomenal, chaval. Pues a disfrutar de la ciudad. Y si os perdéis, preguntad a cualquiera, que aquí la gente se enrolla. Venga, hasta luego. Y con una palmada amistosa en el hombro de Edward, se marchó. Ese simple gesto, ese contacto físico tan natural, fue un pequeño cortocircuito en la mente de Edward. Respetan su voluntad. Tratan a mi hijo como a una persona, no como a un problema. En el pasado, Lucas había sido objeto de una ayuda excesiva que anulaba su voluntad, o de una indiferencia que lo invisibilizaba. Ahora mismo, sin embargo, parecía sentirse genuinamente respetado. Como padre, no había nada que pudiera hacerle más feliz. De camino al tren de cercanías, Lucas se giró y dijo con una voz llena de una nueva confianza. Oye, papá, creo que aquí vamos a estar bien, ¿eh? Aquella sonrisa contenía un brillo que Edward no recordaba haber visto en mucho, mucho tiempo. María sentía lo mismo. Le apretó la mano a su marido y susurró. ¿Ves? Te lo dije. Va a ser un viaje increíble. Edward no respondió. Solo asintió en silencio, sintiendo como el muro de escepticismo que había construido en su corazón comenzaba, muy lentamente, a derretirse. Aquel no era solo el comienzo de un viaje turístico. Era su primer encuentro con un tipo de accesibilidad que no estaba en los planos ni en las normativas, la accesibilidad del alma. Cuando se detuvieron bajo el letrero de Renfe Cercanías, la ansiedad de Edward volvió a asomar. Ahora empezaba la verdadera prueba, el sistema de transporte de una ciudad desconocida. Mapas extraños, anuncios en otro idioma, multitudes impredecibles. Su mente racional le decía que todo iría bien, pero su cuerpo seguía en estado de alerta. El ascensor parece que está por allí, papá, dijo Lucas con alegría, señalando el inconfundible pictograma de la silla de ruedas al fondo del vestíbulo. Sin prisa, cariño. A nuestro ritmo, dijo María, posando una mano tranquilizadora en su hombro. Delante del ascensor había un par de personas. Un hombre con traje, al verles llegar, mantuvo pulsado el botón de abrir las puertas sin decir nada.
Solo un leve gesto con la cabeza, una invitación silenciosa que decía «pasad vosotros». Ese acto, tan natural y discreto, les llegó hondo. Al llegar al andén, un empleado de la estación vio a Lucas y se acercó a paso ligero. Su rostro no era el de un funcionario cumpliendo un protocolo, sino el de alguien que ve una necesidad. «Buenas. Os coloco la rampa ahora mismo. Tiene un poquito de pendiente, así que iremos despacio. ¿Te importa si te empujo yo, campeón?», dijo agachándose para mirar a Lucas a los ojos. Su tono era tranquilo y antes de cada acción, pedía permiso. «Vale, gracias», respondió Lucas. «Perfecto. Pues allá voy, ¿listo? Vamos a parar ahora. Cuidado, que hay un pequeño bote». Edward sabía mejor que nadie el miedo que podían disipar esas simples advertencias. Recordaba las innumerables veces en Estados Unidos en que manos bien intencionadas pero torpes habían agarrado la silla de repente, dejándola suspendida en el aire por un instante en el que Lucas siempre cerraba los ojos con fuerza. En este momento, sin embargo, la expresión de su hijo era serena. Sentía como la tensión que siempre le acompañaba se disolvía poco a poco. Tras cruzar la rampa, el empleado se despidió con una inclinación de cabeza. «Que tengáis buen viaje». Mientras se unían a la gente que esperaba el tren, la pantalla superior mostró un aviso: por incidencia técnica, los trenes de la línea C3 circulan con demora. Una ola de murmullos recorrió el andén. A Edward se le hizo un nudo en la garganta. La falta de información era el combustible de la ansiedad. Era su experiencia como investigador y su realidad como padre de un niño en silla de ruedas. Mientras miraba la pantalla, petrificado, un señor mayor a su lado, que doblaba un periódico, le habló con una voz sorprendentemente jovial. «¿A dónde iban, si se puede saber?» «Ah. Si vais para Sol, os viene mejor pillar la otra línea. Menudo lío tienen montado estos de Renfe». Mientras Edward le explicaba, el hombre se agachó con una agilidad sorprendente para hablar con Lucas. «Hola, chaval. ¿Primera vez en Madrid? Pues Sol te va a encantar, aunque está siempre hasta los topes. Disfruta mucho, ¿eh?». La tensión de Lucas se transformó en una sonrisa. «Gracias. Quiero ver las tiendas de cómics». El señor, tras intercambiar unas palabras con el empleado de la estación, les entregó un pequeño mapa turístico con indicaciones en inglés. Les marcó la mejor combinación de líneas, la ubicación de los ascensores y los baños adaptados. «Si os liáis, preguntad a quien sea. Aquí siempre hay un alma caritativa dispuesta a echar un cable», dijo. Su consejo no era sobre cómo leer un mapa, sino sobre cómo sobrevivir y prosperar en la ciudad. El tren llegó. Cuando el empleado colocó la rampa, la gente que esperaba en la cola se apartó de forma natural, sin empujones ni miradas curiosas. Simplemente dieron un paso atrás, creando un pasillo para que pasaran. Aquella coordinación silenciosa hizo que el aire del andén pareciera más puro. «Muchas gracias», dijo María. Una chica joven le sonrió. «De nada. Faltaría más». Una vez en el espacio reservado dentro del vagón, un estudiante que estaba sentado cerca se levantó y plegó su asiento abatible. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y guardó su móvil. Sin presentaciones ni nombres, pero el gesto lo decía todo. Edward lo llamó en su mente amabilidad anónima. El tren arrancó con suavidad. A través de la ventanilla, los tejados de Madrid pasaban a un ritmo constante. El sonido de las ruedas, el cierre de las puertas, la voz de la megafonía. Los ruidos de la ciudad se iban convirtiendo en una banda sonora extrañamente reconfortante. «Papá, esto no se mueve mucho». «No da miedo», susurró Lucas. «Me alegro, hijo», respondió Edward con una voz más grave de lo que esperaba. Sentía que algo muy profundo dentro de él se estaba descongelando. En el asiento de enfrente una niña pequeña miraba la silla de ruedas de Lucas con curiosidad. Su madre, al darse cuenta, cruzó una mirada con ella y negó suavemente con la cabeza. La curiosidad, envuelta en respeto, volvió a la ventanilla. No reprimir, no imponer. Simplemente observar. Solo con eso el mundo parecía un lugar más amable. Edward relajó los hombros.
En la siguiente estación, vio a otro empleado esperando en el andén. Antes de que se abrieran las puertas, hizo un gesto y habló por su walkie-talkie. En cuanto lleguen, se les pone la rampa. Sin prisas. Las palabras llegaban antes que la acción. Qué increíblemente tranquilizador era ese orden. No era una cuestión de equipamiento, sino de humanidad. El hardware sin el software del cuidado no sirve de nada. Lucas bajó la vista y soltó una risita. Oye, es verdad. Hay sitios donde no te chocas con nadie. Ese comentario aparentemente trivial, era la prueba del enorme peso psicológico que siempre había cargado, el miedo a molestar. Edward asintió y María acarició suavemente los dedos de su hijo. Llegaron a la estación de transbordo. En el enorme vestíbulo, las flechas y los pictogramas de las señales les guiaron sin lugar a dudas. Vieron el símbolo del baño y María sugirió ir a comprobarlo. Buena idea. Así sabemos dónde está por si acaso, dijo Lucas. El baño adaptado era espacioso con los mandos a una altura accesible y el botón de emergencia al alcance de la mano. Edward no lo dijo en voz alta, pero como psicólogo lo entendía perfectamente: tener información, tener opciones, poder ir a tu propio ritmo. La suma de esos pequeños detalles es lo que devuelve a una persona las ganas de salir al mundo. Al volver al vestíbulo, se encontraron de nuevo con el señor mayor del andén. Hombre. Parece que lo habéis encontrado sin problema. Edward le dio las gracias. El hombre le restó importancia con un gesto de la mano. Cuando hay un problema, hay que ayudarse. Es de cajón. Que tengáis un buen viaje. Y al despedirse, miró a Lucas a los ojos. La próxima vez que nos veamos, a lo mejor eres tú el que me hace de guía, chaval. Lucas, algo avergonzado pero decidido, asintió. Sí. Seguro. En el siguiente andén, el mismo ritual. Voy a empujar, ¿vale? ¿Paramos? La silla de ruedas, guiada con un cuidado exquisito, cruzó la rampa y entró en el vagón. Cada movimiento iba acompañado de una palabra, de una confirmación. Lucas ya no cerraba los ojos. Miraba al frente con el rostro de alguien que sabe que por su propia voluntad puede ir a cualquier parte. Un hombre de mediana edad sentado cerca le dijo a Edward. Van a Sol. Desde aquí son menos de 10 minutos. En la estación seguro que ya les están esperando. Gracias. ¿Cómo lo sabía? La camiseta de su hijo, dijo, señalando el logo de un popular anime. Con esa camiseta, el destino solo puede ser el centro. Los tres sonrieron. En esa conversación casual, Edward escuchó cómo la metrópolis se transformaba en un pueblo. Pronto, la megafonía anunció: próxima estación, Sol. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. La palabra Sol floreció en el corazón de Lucas. Sus puños, apretados de emoción, tamborileaban en sus rodillas. María le puso la mano en el hombro. Edward le indicó con la mirada: vamos. Al otro lado de las puertas, un empleado ya tenía la rampa preparada. El torbellino de colores y olores de la calle les golpeó de lleno. Voy a empujarte. Cuidado con el escalón. Despacito. En el instante en que cruzaron la rampa, Lucas soltó un suspiro. No era un suspiro de miedo, sino de alivio. Era la respiración de quien vacía los pulmones para llenarlos del aire de un nuevo mundo. Edward pensó que nunca olvidaría ese sonido. Era el sonido de entrar en una sociedad que no le pedía a su hijo adaptarse a lo que no podía hacer, sino que se adaptaba para que él pudiera ser. Era el sonido que le confirmaba que estaban en el lugar exacto, un lugar que no dependía de la buena voluntad esporádica de alguien, pero que estaba sostenido por el cuidado constante de muchos. De camino a las escaleras mecánicas, una pareja de jóvenes se pegó a la pared para dejarles paso. Más adelante una familia se apartó sin aspavientos. Nadie hizo gestos exagerados. Simplemente te veían y te incluían en su campo de visión. La civilidad de una ciudad, pensó Edward, es otro nombre para las buenas costumbres. Al cruzar los tornos de salida, el alma de la Puerta del Sol les abofeteó la cara. El neón del tío Pepe, el bullicio de la gente, los artistas callejeros.
Las figuras de las tiendas de cómics y manga de las calles aledañas parecían saludarles desde los escaparates. Las mejillas de Lucas se tiñeron de un rojo de pura expectación. «Papá, vamos». Edward sonrió y asintió. María aplaudió suavemente. La gente que se cruzaba con ellos vestía de mil maneras, desprendiendo un aire de libertad y alegría. «¡Guau! Esto es de verdad la ciudad del anime», exclamó Lucas desde su silla, hipnotizado. María le miraba sonriendo. Edward, conteniendo la respiración, observaba a su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que le había visto expresar una felicidad tan pura, tan libre de preocupaciones? Al otro lado de la calle, vieron una gran tienda famosa por su merchandising de anime. Mientras buscaban la entrada accesible, encontraron una rampa perfectamente integrada y una puerta automática. «Bienvenidos», dijo una voz alegre al entrar. Una empleada joven les saludó con una inclinación de cabeza. Luego, con total naturalidad, se agachó para ponerse a la altura de Lucas y le preguntó con una sonrisa. «Hola, guapo. ¿Qué anime andas buscando?» Quería ver las figuras de este personaje», dijo Lucas, mostrándole una nota que llevaba en la mano. «Hostia, qué buena elección. Acaba de llegar un modelo nuevo chulísimo. Te llevo a verlo». La cara de Lucas se iluminó. La chica no había asumido que debía cogerlo por el hecho de ir en silla de ruedas. Lo trató como a un cliente más, respetando su capacidad de elegir. Esa naturalidad volvió a sorprender a Edward. Subieron en el ascensor. Allí, en una vitrina, estaba el personaje que tanto admiraba. El pelo perfectamente recreado, la armadura llena de detalles. Lucas acercó la mano al cristal, sin poder apartar la mirada. «Es él. Es el que he visto cientos de veces por internet». Cuando la empleada le dijo que no solo era una pieza de exhibición, sino que tenían stock, Lucas dudó un segundo y miró a su padre. «Papá, ¿puedo?». Su voz le recordó a cuando era un niño pequeño y le pedía un juguete en una tienda. Edward asintió lentamente. «Claro que sí, Lucas. Hemos venido a por tus sueños». Al pagar, la empleada le entregó la bolsa con cuidado. «Mira, te he puesto doble bolsa para que no se rompa y la puedas llevar mejor, que pesa un poquito». Ese pequeño detalle de cuidado hizo que el corazón de Lucas se sintiera aún más cálido. Al salir de la tienda, pararon en un pequeño local de bubletea en un callejón. Allí vivieron otra escena inesperada. El local era pequeño y las mesas estaban juntas. Sin embargo, en cuanto entraron, un grupo de estudiantes que ocupaba una mesa se levantó y movió sus sillas para crear un pasillo por el que pudiera pasar la silla de ruedas. «Sentaos aquí, que en este sitio hay más espacio», dijo uno de ellos con una sonrisa tímida. «Muchas gracias», respondió Lucas atónito. Mientras bebían su té sentados junto a la ventana, el líquido de colores brillantes parecía una metáfora de su estado de ánimo. Lucas, jugando con la pajita, susurró. «No estoy molestando a nadie. Es como si todo el mundo me ayudara sin que se note». A María se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hijo, que siempre volvía de cada salida cabizbajo, pidiendo perdón por ser una molestia, ahora mantenía la cabeza alta. Para una madre, esa imagen era el regalo más preciado del mundo. Edward sentía lo mismo. Por un lado, su mente de investigador analizaba la situación con frialdad. En España, la cultura no es la de yo hago algo por ti, sino la de disfrutamos juntos. Lo estaba entendiendo no a través de la teoría, sino de la experiencia vivida. Malasaña y Sol no eran solo un destino turístico. Para Lucas se habían convertido en un lugar que lo aceptaba tal y como era. Para Edward, en una clase magistral sobre la calidez humana. Al caer la tarde, cuando los neons teñían las calles de colores eléctricos, Lucas dijo con una sonrisa que le salía del alma. «Papá, qué bien que hayamos venido». Edward, escuchándole, se respondió en silencio, «No, Lucas. Los que necesitábamos venir éramos nosotros». Al día siguiente de su conferencia, un colega investigador invitó a Edward a visitar un instituto en las afueras de Madrid. Era un centro conocido por sus intercambios internacionales.
Al entrar, le recibió una moderna rampa de acceso, pasillos anchos y las voces alegres de los estudiantes. Edward, aunque impresionado, sintió de nuevo un pellizco de inquietud. ¿De verdad era buena idea haber traído a Lucas? Esa duda se evaporó en el vestíbulo. Hola. Bienvenidos a nuestro Insti. Les saludó un grupo de adolescentes sonrientes. Se arremolinaron de forma natural alrededor de Lucas, agachándose para hablar con él cara a cara. Yo soy Javier. Hablo un poco chapucero, pero si hablo despacio me entiendes, ¿no? Tú tranqui. Dijo uno con una sonrisa que contagiaba energía. Lucas, aunque algo nervioso, se armó de valor y respondió en inglés. Hi, I'm Lucas. Nice to meet you. Javier asintió con entusiasmo y respondió en un inglés con un fuerte acento. Encantado, Lucas. En ese instante una carcajada general rompió el hielo y el ambiente se relajó. Al entrar en el aula, la pizarra estaba cubierta de tizas de colores con un enorme bienvenido, Lucas. Sobre una mesa había tarjetas y una caja de bombones. Lucas abrió los ojos como platos. Esto es para mí. Claro, tío. Cuando nos dijeron que venías, lo preparamos entre todos, explicó Javier. A Lucas se le humedecieron los ojos. Durante el intercambio, los estudiantes le acribillaron a preguntas. ¿En qué se parecen los institutos de Estados Unidos y los de aquí? ¿Qué anime te mola más? ¿Cuál es tu sueño? Lucas, aunque tímido, fue respondiendo. En Estados Unidos solemos irnos a casa después de clase, pero aquí tenéis actividades extraescolares, parece divertido. Mi anime favorito es Ataque a los Titanes, y de videojuegos, estoy jugando a Zelda. De mayor, me gustaría crear un mundo donde la gente en silla de ruedas pueda moverse con libertad. Sus respuestas provocaron un torbellino de reacciones. Algunos le miraban con admiración, otros gritaron Zelda. Uno de ellos sacó el móvil y le enseñó la pantalla. Hostia, yo también estoy con ese. Lo que provocó una risa cómplice en Lucas. Otra estudiante, eligiendo sus palabras con cuidado, preguntó. Lucas, si no te importa, ¿podrías contarnos cómo es vivir en una silla de ruedas? Tras un breve silencio, Lucas respondió con seriedad. A ver, a veces es duro. Por los escalones, o por cómo te mira la gente. Pero que habléis conmigo así, como si nada. De verdad, es lo mejor. La clase se quedó en silencio, un silencio que fue roto por un aplauso atronador. Edward y María, observando la escena, sintieron una profunda emoción al ver que su hijo no era tratado como alguien especial, sino que era aceptado como un compañero más. En el recreo, Javier señaló la silla de Lucas y le dijo sonriendo. ¿Te vienes a dar una vuelta por el Insti? ¿Puedo? Pues claro. Mientras recorrían el centro, otros estudiantes se unieron a ellos, adaptando su paso al ritmo de la silla de ruedas de forma natural. Nadie dijo déjame que te ayude, simplemente caminaban a su lado, riendo y charlando. Era la personificación de lo que significaba estar juntos. De repente un balón de baloncesto rodó hasta ellos. Lucas, prueba a tirar. Gritó un chico. Javier le pasó el balón y le enseñó. Empuja así con fuerza. Lucas lanzó el balón. Contra todo pronóstico entró limpio en la canasta. Los estudiantes estallaron en gritos de toma ya, y vaya crack. En ese momento Lucas sintió de verdad que no era alguien que no podía, sino un compañero con el que se podía disfrutar. Al despedirse, todos le rodearon. Tienes que volver, la próxima vez te llevamos de tapas, gracias por venir a España. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Lucas. Nunca pensé que me recibirían así, dijo. Edward, en su corazón, asintió con fuerza. España no era solo un destino de viaje. Era un lugar que estaba proyectando una luz sobre el futuro de su hijo. La sonrisa de Javier y la calidez de aquellos estudiantes se convirtieron, para la familia Lawson, en un tesoro imborrable. En los días que siguieron a la visita al instituto, la expresión de Lucas se iluminó por completo. En la habitación del hotel, mientras hojeaba una revista de manga, repetía una y otra vez en qué ganas de volver a ver a Javier y a los demás.
Cada vez que lo oía, Edward sentía una calidez en el pecho. Antes, cuando su hijo hablaba de sus sueños, su voz siempre tenía un matiz de distancia, como si hablara de una realidad inalcanzable. Pero desde que estaba en España, Lucas había cambiado. Desprendía una voluntad clara, la de alguien que iba a caminar hacia su futuro con sus propias fuerzas. Papá, quiero estudiar español más en serio. Quiero poder hablar de más cosas con Javier. Cuando Lucas dijo eso, Edward cerró los ojos y asintió profundamente. Hacía mucho tiempo, no como investigador, sino como padre, que no veía brillar los ojos de su hijo con tanta intensidad. Al día siguiente, la familia visitó el Parque del Retiro. Los caminos eran anchos y lisos, perfectos para moverse en la silla de ruedas. Lucas avanzaba con agilidad, fascinado por el paisaje. Las parejas de ancianos en los bancos, los padres jugando con sus hijos. Todos le sonreían con naturalidad. Mamá, mira. Nadie me mira raro, dijo Lucas con la voz temblorosa. María le puso una mano en el hombro. Claro que no, cariño. Aquí la gente te ve a ti, tal como eres. En la mente de Edward resonaron las palabras de un antiguo colega: no es la sociedad la que cambia a las personas. Es un entorno que las acepta el que libera sus almas. Lo que estaba viviendo era la prueba de esa afirmación. Al terminar el paseo, Lucas recibió un mensaje de Javier: Lucas, la próxima vez hacemos una videollamada todos juntos. Al leerlo, su rostro se iluminó. Papá. Ya no estoy solo. Esa frase fue como una flecha directa al corazón de Edward. En Estados Unidos, Lucas siempre había vivido con el miedo a molestar, a no ser una carga para sus amigos. Ahora, sin embargo, hablaba de volver a verlos, de aprender, de futuro. Hacia el final del viaje, decidieron visitar una zona turística muy popular. Era fin de semana y estaba abarrotada de gente, pero Lucas dijo sonriendo: no pasa nada, y se lanzó el primero. Aquel hijo que antes temía a las multitudes, ahora quería enfrentarlas. A Edward y María se les llenaron los ojos de lágrimas al verle. Sin embargo, moverse por allí no era fácil. Calles estrechas, adoquines, bordillos inesperados. Edward empujaba la silla mientras María intentaba abrir paso. Lucas empezó a desanimarse. Perdón, os estoy molestando. Justo en ese momento, una pareja que se estaba haciendo fotos cerca corrió hacia ellos. Oye. ¿Estáis bien? Ahí delante hay un escalón bastante grande. ¿Necesitáis ayuda? Dijeron, agachándose para mirar a Lucas. Muchas gracias, pero... empezó a decir Edward por pura costumbre. La pareja le interrumpió con amabilidad. No es ninguna molestia. Si os parece bien, levantamos un poco la silla entre los dos para pasarlo. ¿Te parece bien a ti? Le preguntaron directamente a Lucas. La pregunta estaba llena de un respeto exquisito por su voluntad. Lucas asintió tímidamente. Pues venga, a la de 3. 1, 2 y 3. Va a moverse un poco, cuidado. Le avisaron. Con una coordinación sorprendente levantaron la silla y superaron el obstáculo. ¡Guau! No ha dado nada de miedo, exclamó Lucas, feliz. La pareja se rió. ¡Qué bien! Si necesitáis cualquier otra cosa, nos dais un grito. María, que había observado toda la interacción, sintió una profunda calidez. Para ella, que luchaba por los derechos humanos en los tribunales, el respeto a la dignidad de la persona ayudada era fundamental. Ver a dos desconocidos aplicarlo con esa naturalidad fue una lección inolvidable. En otro momento, un niño pequeño, de la mano de su madre, se quedó mirando fijamente la silla de Lucas. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó. La madre, con una voz muy dulce, le respondió. Eso, cariño, es una silla muy importante para la gente que no puede usar bien las piernas. Es súper chula, ¿a que sí? El niño, sin dudarlo, sonrió y dijo. Sí, qué chula. Lucas parpadeó sorprendido. Luego una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Edward, al ver la escena, no pudo contener las lágrimas. No trataban a su hijo como a alguien digno de lástima.
Afirmaban su realidad con una palabra: chula. Como padre, no había instante más feliz que ese. Esa tarde, de vuelta al hotel, Lucas dijo en voz baja: Papá, mamá. ¿Puedo dejar de pensar que soy una molestia? María respondió al instante: Por supuesto que sí, Lucas. Nunca has sido una molestia. La gente que hemos conocido hoy te lo ha demostrado, ¿no crees? Edward asintió con rotundidad. Exacto. Esta ciudad ya te ha aceptado tal como eres. Así que puedes ir con la cabeza bien alta. Esa noche, mientras contemplaba las luces de Madrid desde la ventana del hotel, Edward soltó un largo suspiro. La ansiedad y la desconfianza con las que había llegado se habían desvanecido casi por completo. En su lugar, sentía una profunda gratitud y confianza hacia aquel lugar. La gente de España ha liberado el corazón de Lucas, susurró, mientras observaba el rostro dormido de su hijo. El día antes de volver a casa, la familia Lawson visitó de nuevo el instituto de Javier. Querían reafirmar la amistad que había nacido en tan poco tiempo. Javier les esperaba en la puerta y al ver a Lucas, corrió hacia él. «Qué bien que hayáis venido. Tengo algo que darte». Le entregó un cuaderno. En la portada en inglés ponía Friendship Book. Dentro, las páginas estaban repletas de mensajes de sus compañeros de clase. «Vuelve a España, la próxima vez vamos de cañas por la Latina, estudiaré más inglés para que podamos hablar más». Al ver las palabras llenas de afecto, las lágrimas brotaron de los ojos de Lucas. «Gracias. Os juro que volveré. Volveré a España». «Trato hecho», dijo Javier, y ambos se dieron un fuerte apretón de manos. En ese instante, un vínculo más allá del lenguaje los unió para siempre. Esa noche en el hotel, Edward les dijo a Lucas y a María: «Antes de venir a España, estaba lleno de miedo. Me preguntaba si podría proteger a Lucas, si este lugar nos aceptaría. Pero ahora lo veo de otra manera. Lo que he visto aquí va más allá de las infraestructuras. Es la accesibilidad de los corazones de la gente». María asintió en silencio. «Sí. He vuelto a aprender que por encima de las leyes y los sistemas, es el cariño de las personas lo que de verdad construye una sociedad». A la mañana siguiente, de camino al aeropuerto, mucha gente se apartaba con naturalidad para dejarles paso, despidiéndoles con esa amabilidad discreta que les había acompañado durante todo el viaje. En la puerta de embarque, Lucas dijo en voz baja: «Papá, mamá, de mayor quiero estudiar en España. Y luego quiero crear un mundo donde la gente en silla de ruedas pueda vivir tranquila en cualquier país». Al oír esas palabras, Edward y María se miraron y asintieron con una fuerza renovada. «Lucas, tu sueño se hará realidad. A partir de hoy, esa es la nueva promesa de nuestra familia». Mientras el avión se deslizaba por la pista, las calles de Madrid se hacían cada vez más pequeñas a través de la ventanilla. Aquellas calles estaban llenas de los encuentros y los recuerdos que habían cambiado sus vidas. En el pecho de Lucas, la promesa que le hizo a Javier ardía como una llama. Era esa promesa la que le daría el valor para caminar hacia su futuro. El tiempo que la familia Lawson pasó en España no fue un simple viaje turístico. Fue un profundo viaje de aprendizaje, una pregunta sobre si, más allá de las diferencias visibles, las personas pueden entenderse de verdad. Lucas, por usar una silla de ruedas, siempre había cargado con el peso de no molestar, con el miedo a los obstáculos y a las miradas. El pasado lo había encerrado en sí mismo. Sin embargo, en España encontró a gente que una a una desmanteló esas barreras. El empleado del aeropuerto que le saludó con un «¿Qué pasa, campeón?», los estudiantes que le trataron como a un amigo más. Todo ello le gritaba: «No estás solo». Edward, como investigador, conocía muchas teorías. Pero en este viaje experimentó una fuerza humana que iba más allá de lo académico. La accesibilidad del alma. Ese era el verdadero motor del cambio social. María, como abogada, grabó a fuego la experiencia. No son solo las leyes. Son los pequeños gestos de cuidado diario los que sostienen a las personas. Y así, Lucas tomó una decisión. «Quiero crear un mundo donde todos puedan vivir tranquilos». La promesa de volver a ver a Javier se convirtió en el faro que iluminaría su futuro.
¿Y vosotros qué pensáis? En nuestro día a día, un pequeño gesto de cuidado, una palabra amable, quizás tenga el poder de cambiar la vida de alguien. Ceder un asiento, ayudar con una maleta, sujetar la puerta de un ascensor. Pueden parecer actos insignificantes, pero para alguien, en ese preciso instante, pueden significar esperanza y valor. Ese poder, esa calidez, ya existe dentro de cada uno de nosotros. Una pequeña sonrisa, un gesto de empatía, ya es una fuerza inmensa capaz de iluminar el mundo. El viaje de la familia Lawson no nos cuenta la historia de alguien especial. Nos cuenta que